Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a los medios de prensa que se han acercado y gracias a los jefes de policía también que están aquí presentes. Como es habitual, todos los años, alrededor de esta fecha, hemos presentado las cifras de cierre del año, en este caso del año 2024. Así que ahora, a continuación, les vamos a estar presentando los datos que surgen del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior referido a lo que tiene que ver con el cierre para el año 2024. Ahí ustedes ven que podemos anunciarles una baja de todos los delitos que habitualmente son los que les presentamos. Los homicidios tuvo una baja de un 1% con respecto al 2024 y una baja del 4,3% con respecto al 2019. Los hurtos tuvieron una baja del 5,7% con respecto al 2023 y una baja del 23% con respecto al 2019. La rapiña tuvo una baja del 22% con respecto al 2023 y una baja del 43% con respecto al año 2019. Y después el abigeato tuvo una baja del 19,5% con respecto al año 2023 y una baja del 59,4% con respecto al año 2019. Como ustedes saben, tenemos también las cifras de violencia doméstica, que esas ya hemos decidido hace un tiempo tener una conferencia de prensa aparte, que está a cargo del subsecretario. También tenemos esos números, así que seguramente los estaremos dando a conocer en las próximas semanas. Ahí ustedes pueden ver la gráfica de evolución que ha tenido los homicidios, con su pico más alto en el 2018. 2018 tenía 421 homicidios y hace poco se confirmó que un caso pasó a ser legítima defensa, o sea que baja a 420. Y lo mismo pasó con el 2023, que había cerrado el año pasado, cuando hicimos la presentación, en 382 y también se confirmó un caso de legítima defensa, es decir, que baja a 381. El año 2024 cierra entonces con 377 homicidios. Ahí ustedes tienen también ahí la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. El promedio en Uruguay ha sido siempre una tasa de 7, 8 puntos. Y tuvo su incremento allá por el año 2017, llegando a su pico en el año 2018, una tasa del 12, y desde ahí hasta la fecha, salvo los años de pandemia, hemos logrado, como lo hemos dicho en varias oportunidades, mesetear los homicidios, sobre todo los años 2022, 23 y 24, y este año con una tasa cada 100.000 habitantes de 10,5. Seguimos, obviamente, por encima de la tasa que habitualmente tenía Uruguay, pero un dato importante es que se confirma la meseta, es decir, que se detiene el crecimiento que se venía dando de hace muchísimos años. La siguiente gráfica tienen ustedes también el nivel de aclaración de los homicidios. Esto es un dato que yo he hecho mucho hincapié. Entiendo que cuanto más alto es el nivel de aclaración de los homicidios, más baja es la percepción de impunidad que tienen los delincuentes y por lo tanto esta es una cifra de aclaración de los homicidios muy buena, está por encima de la media que teníamos habitualmente de los últimos años, que andaba rondando entre el 48 y el 52%. Y además hay que tener en cuenta que esta cifra del 2024 no tiene o no cuenta, digamos, con años anteriores para seguir mejorando, ¿verdad? Porque las cifras de homicidios aclarados, nosotros ahora en este año 2025 vamos a seguir trabajando en esclarecer varios de los homicidios que se sucedieron en el 2024, o sea que ese número de 59% de aclarados va a seguir mejorando a lo largo de los próximos años. Pero es un punto de partida muy, pero muy bueno. En definitiva, prácticamente volvemos de alguna forma a las cifras de aclaración de homicidios que había en épocas donde las tasas rondaban el 7 o el 8%
de los homicidios. Y eso sin duda es parte del gran trabajo que ha hecho el Departamento de Delitos Complejos y de Homicidios acá en Montevideo, también en el interior del país, y que tiene mucho que ver con esta reformulación que hicimos nosotros del trabajo con la Fiscalía y que sin lugar a dudas nos ha traído estas tasas alentadoras de esclarecimiento de los homicidios. Luego pasamos a la gráfica de las rapiñas. Ahí ustedes tienen, las rapiñas han tenido un descenso muy, pero muy importante, del 43% con respecto a nuestro punto de partida en este gobierno. Es la mejor cifra desde que se tienen datos del observatorio, es decir, el año 2013, cuando se crea el Observatorio de Violencia y Criminalidad. Así que esto, sin duda, que es un paso muy importante en el camino por el cual se viene trabajando. La siguiente gráfica es la de los hurtos. También ahí, como yo mencionaba anteriormente, hemos tenido un descenso muy importante de los hurtos. Prácticamente en el año 2019 cerraba el año con 140.000 hurtos, hoy estamos cerrando con 107.000, es decir que hay un descenso de cerca de 35.000 hurtos, lo cual es muy importante. Todavía seguimos un poco por encima de las cifras históricas que ha tenido nuestro país, pero la tendencia indica que vamos camino a poder lograr tener un nivel de hurtos que sea al menos tolerable para nuestra sociedad. Luego tenemos la gráfica del abigeato, que esto sí ha tenido también un descenso tremendamente importante y que tiene que ver mucho con la creación de la Dirección de Seguridad Rural, tiene que ver mucho con la inauguración y la reinauguración de un montón de comisarías, subcomisarías, destacamentos y unidades en el interior del país y sobre todo en el interior profundo, un trabajo muy importante de Policía Caminera, que ha hecho grandes apoyos y obviamente de las jefaturas del interior. Y también en este caso, al igual que se da con las rapiñas, tenemos el mejor o la mejor cifra histórica desde que el Observatorio de Violencia y Criminalidad lleva oficialmente las cifras. Después, yo acá me quería agregarles para que tuvieran más información, porque me parece que también es un dato muy importante, algunos datos que nos surgen del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y acá ustedes pueden ver la tasa de homicidios en los centros de rehabilitación. Más adelante vamos a ver también la de fugas y la de suicidios, que están también cerrando el año 2024 entre las mejores tasas de los últimos, diría yo, 10 años. Y por lo tanto es un dato tremendamente alentador en lo que tiene que ver con el trabajo que venimos llevando adelante en el Instituto Nacional de Rehabilitación, con políticas sociales, con el MIDES, con INEFOP, con la UTU, y con tantos otros organismos públicos y privados que todos los días colaboran en el trabajo de reinserción y rehabilitación de las personas privadas de libertad. Pasamos ahora a la gráfica de los suicidios también dentro de los establecimientos penitenciarios. La tasa del año pasado, pese al incremento de la población carcelaria, también se ubica dentro de las tasas más bajas, con un 0,07%. Lo cual también es un dato muy alentador en ese sentido y importante todo el trabajo que se ha venido haciendo de nuevo dentro del Instituto de Rehabilitación, con psicólogos, con asistentes sociales. Y por último, la tasa de fugas también, que es una de las menores tasas, incluso comparada solo con el año 2022, pero es la tasa más baja que hemos tenido de fugas en los últimos también 8, 9 o 10 años, teniendo además, repito, un incremento importante de la población carcelaria. Así que estos son datos positivos en lo que tiene que ver con el Instituto de Rehabilitación, que también los queríamos compartir con ustedes. Por último, al igual que lo hice en el semestre cuando presenté las cifras, también les voy a presentar los datos anuales que ahora arroja el sistema de alerta temprana de disparos, el ShotSpotter. Ha sido una herramienta muy pero muy valiosa, muy pero muy útil, no solo para la policía, para llegar más rápido, en tiempo, salvar vidas, recabar evidencia, sino también para la Fiscalía, que ha empezado también a utilizar estos elementos tecnológicos como parte de las pruebas y forma de posicionar en la escena a los delincuentes o los responsables o las víctimas de algún atentado. En este caso tuvimos 2.238 alertas de ShotSpotter,
confirmadas fueron 2.107, de un único disparo fueron 1.125 y de múltiples disparos fueron 982. Se trasladaron 26 víctimas, un total de 34 detenidos, 19 formalizados, se incautaron 24 armas, 1.277 vainas, que eso es muy importante para el trabajo de policía científica, a la hora después de conectar diferentes hechos que se pueden dar no solo dentro de un departamento, sino también en forma interdepartamental. Y en estos eventos se incautaron además 6 vehículos. Después tenemos la gráfica de incautaciones de todo el periodo del quinquenio, allanamientos. Cerramos el año 2024 con 1.986 allanamientos y 960 bocas desarticuladas, o sea que se mantienen los altos niveles de tanto allanamientos como bocas desarticuladas, un gran trabajo acá de las diferentes brigadas departamentales de droga y por supuesto de la Brigada Nacional de Drogas. Y acá tiene usted las incautaciones. 2024 cerramos con 1.959 kilos de cocaína y 2.008 kilos de pasta base, lo que establece un récord de pasta base incautada en nuestro país. Un total de cocaína en comparación con el periodo anterior de 13.261 versus 12.916 el quinquenio anterior. Restan obviamente estos últimos 2 meses de trabajo, febrero y enero, y lo que es pasta base, realmente el crecimiento y el trabajo de incautación de pasta base ha sido muy pero muy importante. Pasamos de 531 en el quinquenio anterior a 4.658 kilos incautados. Así que bueno, por acá les dejo la presentación, queda a disposición para que ustedes la tengan, se la puedan llevar y quedamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan referido a la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Guillermo Loza acá de Telemundo. Anda. ¿Se escucha? Hola, Ahora hola. sí. Ahí sí. Primero que nada, bueno, consultar un poco sobre los datos de homicidios. Se habló de una meseta. Teniendo en cuenta la experiencia en el Ministerio, ¿qué es lo que funciona para mesetar los homicidios y qué posibilidad hay o qué se tiene que hacer de alguna forma para volver a aquellos números y ya tener una baja considerable en ese tema? A ver, Guille, lo primero es tener paciencia. Una vez que llegás a los niveles que tuvo Uruguay de una tasa del 12% cada 100.000 habitantes en su pico en 2018, después el trabajo de lograr bajar el nivel de homicidios es mucho más difícil, es mucho más cuesta arriba. Esto no lo digo yo, lo dicen diferentes trabajos académicos a los que hemos tenido oportunidad de acceder. Entonces, ¿cómo abordás ese trabajo? Y con múltiples proyectos y con trabajos interinstitucionales. O sea, no es solo trabajo de la policía, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, por eso lo del enfoque dual. No alcanza con lo que la policía puede hacer en materia de homicidios. Los homicidios son muy difíciles a veces de prevenir o de prever. Uno no puede tener un policía en cada casa, en cada esquina, en cada bar, en cada restaurante, donde se suceden los diferentes hechos. Y muchas veces la policía llega cuando la sangre ya está en el río. Entonces, por eso es muy importante todo el trabajo previo en materia de prevención. Y ahí es donde entran a jugar un factor muy importante otros organismos, como tiene que ver la educación, como tiene que ver la salud mental, la atención de adicciones, la atención de las drogas. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado muchísimo tanto con el Ministerio de Desarrollo Social, en brindar oportunidades dentro del Instituto de Rehabilitación, como con otros organismos del Estado en el mismo sentido. Desde el Ministerio, por así decirlo, porque en realidad es un proyecto BID, que nosotros siempre hemos intentado separarlo del Ministerio, tenemos el programa Barrios sin Violencia, que apunta específicamente a reducir los niveles de violencia en los barrios. Es un programa que recién tiene 6 meses, yo creo que está dando buenos resultados. A veces es muy difícil medir los resultados porque es muy difícil saber qué es lo que los chicos que trabajan en los barrios lograron evitar, pero cuando nos cuentan las historias y leemos los informes que hay al respecto, entendemos de que
Ellos han logrado de alguna forma empezar a trabajar con más facilidad en el barrio, acercarse a personas de diferentes organizaciones que cometen delitos en el barrio y que naturalmente en algún momento eso va a empezar a dar, entendemos nosotros, un resultado mucho más profundo y mucho más importante que permita cortar niveles de violencia que estamos viendo hoy en algunos barrios. Sobre todo lo que tiene que ver con disputas entre diferentes bandas de crimen desorganizado y en algún caso puede ser algunas disputas vecinales que se arrastran hace mucho tiempo, que no tiene que ver con temas de droga, pero que son disputas que se arrastran hace mucho tiempo. Después todo lo otro, entiendo yo, que es un fuerte trabajo vinculado a lo social. Educación, desarrollo social, oportunidades laborales, salud mental, drogas, adicciones. Por ahí viene. Y como te decía al principio, mucha paciencia. Esto no vas a lograr llegar a los niveles de las tasas que Uruguay tenía del 6, 7, 8% de un día para el otro. Esto se requiere de un trabajo continuo, se requiere de políticas de Estado y por eso es muy importante en estos casos, sobre todo ahora que hay una transición en curso y que va a gobernar otro partido político distinto al que estaba, poder continuar muchas de estas políticas para seguir profundizando en estas bajas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bruno Barreto, de Telenoche, Canal 4. Ministro, precisamente hoy se dio un encuentro de transición con su sucesor y recuerdo que en este periodo la actual oposición había planteado ciertas diferencias con el manejo precisamente del Observatorio de Criminalidad e incluso se había hablado hasta de poder pasarlo al Instituto Nacional de Estadística, al margen de lo que arrojó esa auditoría que hizo el INE en los últimos tiempos. Quería saber qué le transmitió el futuro ministro del Interior en cuanto al observatorio y si va a seguir funcionando de igual manera. Gracias. Bueno, eso tendrán que preguntárselo a Carlos Negro, qué es lo que él tiene pensado hacer con el observatorio, si lo va a reestructurar, si no, si va a cambiar autoridades o no. Es un tema que se lo deberían preguntar a él, no me corresponde a mí. Yo lo que sí me parece importante es resaltar que el Observatorio de Criminalidad es un buen instrumento, que hay que potenciarlo, que hay muchos académicos por ahí uruguayos, tanto en Uruguay como en otras partes del mundo, que tienen mucho para aportarle al observatorio y que sería bueno generar un buen vínculo con ellos. Y lo más importante que lo que tú mencionabas, nosotros hemos hecho avances en lo que tiene que ver con acuerdos con el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, para realizar las encuestas de victimización, que van a estar prontas en los próximos meses, porque ya están en campo trabajando. Y una auditoría que se hizo precisamente del INE, que arrojó que el observatorio es un sistema, o tiene un sistema robusto de datos y que por lo tanto los datos que tiene son creíbles y serios. Y eso para mí es muy importante, porque en algún momento, lamentablemente, en todo esto del juego político, desde algún lado se intentó cuestionar de alguna forma los datos que arrojaba el observatorio simplemente porque los números eran buenos para un gobierno y arrojaban que había mejoras en ese sentido. Y me parece que ahí no vale todo, porque cuando uno empieza a erosionar las bases de estos sistemas que tiene el Uruguay, estas instituciones que tiene el Uruguay, como es el INE o como es el observatorio, que arrojan datos, tenemos que tener una política seria y respetuosa con respecto a los que trabajan en estos institutos y los datos que surgen de ahí. A mí no se me ocurriría cuestionar los datos de desempleo si mañana le dan mejora al próximo gobierno. No voy a cuestionar la herramienta, no voy a cuestionar el INE o algún observatorio que sea del Ministerio de Trabajo. Entonces, me parece que eso no estuvo bueno, pero bueno, ya está, ya pasó, se hizo una auditoría para arrojar luz y claridad sobre ese tema y la auditoría, repito, dijo que es un sistema robusto y que sus datos son absolutamente confiables y fiables. Ministro, acá, Valentina Villano de Subrayado. Si bien no son datos que están explícitamente en lo que se difundió hace minutos nada más, le quiero consultar sobre los niños baleados que están siendo noticia prácticamente todos los días. Hoy un niño de 5 años fue baleado en el barrio de Ituzaingó. También hace cuestión de unos días dábamos la noticia de una niña de 2 años que fue operada en el CTI del Pereira Rosell. Además, habían otros 2 niños internados en ese mismo centro por ese mismo motivo. Quiero consultarle qué valoración puede hacer sobre esto. Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, obviamente que cuando nos enteramos de una noticia de un niño baleado o de un niño que fallece producto de una bala, para nosotros es una noticia tremendamente triste y que nos duele.
Los datos que nosotros tenemos no arrojan que haya habido un crecimiento, como se ha manejado en algunas oportunidades, de chicos baleados. Nosotros estamos trabajando ahora con el Observatorio y con el Ministerio de Salud Pública para cotejar datos y ver por qué hay una diferencia entre los datos que tenemos nosotros y los datos que tiene Salud Pública. Preliminarmente, lo que nos han dicho, repito, falta todavía finalizar ese trabajo, es que en Salud Pública a veces cuentan doble el ingreso de un niño que va, o un adolescente, porque cuentan cuando el chico ingresa para ser atendido y después lo cuentan nuevamente dentro del mismo mes si el chico va a hacer una curación o una sanación de esa misma herida. Eso es lo que pudimos detectar en función de intercambios que hemos tenido hoy con Salud Pública. Entonces, para nosotros el dato fiable que tenemos hoy es el que hemos mostrado siempre de parte del Ministerio del Interior y que no arrojan un crecimiento de chicos baleados, al menos con respecto a lo que tiene que ver con las disputas en materia en los barrios, digamos, ¿no? No te olvides que también a veces ingresan muchos chicos baleados por manipulación de armas y que es simplemente un tema accidental porque le sacaron el arma al padre o porque encontraron un arma en la casa y se dispararon sin querer en un pie o lo que fuere, o manipularon mal, un adulto manipuló mal un arma y sin querer le disparó a un chico. Pero en lo que tiene que ver con lo que supongo que tú preguntás, nosotros no vemos que haya un incremento. Ministro, buenas tardes. Matías Garro de BTV. Ya habrá escuchado las declaraciones de Negro tras reunirse con usted. La consulta va por el lado de que, bueno, habló de una situación crítica, de mucha violencia en la sociedad, dijo que esto estaba reflejado en la cifra de homicidios y puntualmente destacó que él siempre fue crítico con la ley de urgente consideración y dijo que estos datos que hoy usted presenta reflejan que el capítulo de seguridad que contenía la ley de urgente consideración no fue efectivo. ¿Qué valoración hace usted al respecto? Gracias. A ver, nosotros estamos presentando hoy datos de baja de todos los delitos. Es más, es el primer gobierno de la salida de la democracia que le va a entregar a otro un gobierno con menos delitos que el que encontró. Entonces, decir que la ley de urgente consideración, que es un instrumento más, no es el único instrumento, pero es un instrumento más, que le dio herramientas a la policía, no es una herramienta válida, yo personalmente discrepo, todo lo contrario. Es más, durante la campaña se habló mucho de esto, se hablaba si iban a derogar la ley de urgente consideración, si no, qué artículos iban a derogar, cuáles no, y nunca tuvimos una respuesta a ese efecto. O sea, no sabemos cuáles son los artículos que en teoría eventualmente podrían, pese a estar ratificados por la ciudadanía, porque esto pasó por un referéndum, podría llegar a derogar el próximo gobierno. A mí me cuesta creer que vayan a derogar artículos como el de la creación de la Dirección de Seguridad Rural, que hemos visto los resultados que ha dado, o el artículo que permite detener vehículos y pedir documentación o inspeccionar un vehículo, con los resultados que eso ha dado también. Entonces, me cuesta mucho o me es muy difícil poder decirte si estoy o no estoy de acuerdo con tal o cual artículo, porque hasta ahora nadie de la oposición ha puesto arriba de la mesa cuáles serían los artículos que derogarían en materia de seguridad pública. Y estamos hablando de son más de 100 artículos, ¿no? Solamente el capítulo de seguridad pública. Entonces, para mí ha sido un buen instrumento, que no es el único, pero que le ha dado a la policía un respaldo jurídico y legal que la policía necesitaba para actuar. Así lo ha sentido además la propia policía, y que se suma a otra cantidad de herramientas que han sido efectivas, el avance de la tecnología, la flota vehicular, herramientas vinculadas al armamento de la policía, cambios en el despliegue, reinauguración e inauguración de un montón de comisarías, que nos han permitido, durante estos 5 años de gestión de gobierno, poder hablar hoy de que hay una tendencia a la baja de la enorme mayoría de los delitos, pero más precisamente en este último año, una baja de todos los delitos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego Martini de TV Ciudad. Quería consultar si en esas cifras de delitos manejan los delitos, los ciberdelitos o ciberestafas, porque algo que está sucediendo en el mundo es que se están dando más este tipo de delitos porque el crimen se está perfeccionando y eso hace que también bajen otros delitos. Quería consultar si se maneja esta información. Gracias. Mirá, nosotros en las presentaciones habitualmente no las ponemos porque vamos a los delitos que según las estadísticas y las encuestas son los que más preocupan a la ciudadanía y por eso son estos los que presentamos. De cualquier forma, yo coincido contigo de que el tema del ciberdelito es un delito que ya está instalado y que tenemos que empezar a trabajar
en capacitación y en preparación y también en herramientas tecnológicas para la policía. Es uno de los temas que vamos a tener arriba de la mesa con el próximo ministro. De hecho, nosotros hemos hecho alguna incorporación al Departamento de Ciberdelitos para empezar a robustecerlo. Y también podría llegar a implicar algún cambio normativo, porque tú mencionaste algo que quizás hay muchos delincuentes que, como cometer una rapiña o un hurto conlleva una pena mucho más gravosa y además más riesgoso, el trabajo de salir a rapiñar, podrían estar virando hacia cometer nuevos delitos por el lado del ciberdelito. Y además, las penas de los ciberdelitos son muy bajas. Entonces, por ese lado también tenés menos riesgo y si te agarran, la pena es menor. Entonces, creo que son cosas que vamos a tener que plantearlas y hablarlas seguramente en el seno del Parlamento, porque habrá que hacer alguna modificación normativa, y a nivel del Ministerio habrá que plantearlo en la próxima rendición de cuentas para la próxima ley de presupuesto para robustecer de alguna forma el trabajo del equipo de ciberdelito. Buenas tardes, Rafael Guardia, Canal 5. Quería preguntarle sobre los planes y los proyectos que ya están en evolución, porque desde el futuro gobierno se dice, bueno, vamos a mantener aquellos que haya evidencia que han dado buenos resultados. ¿Cuáles considera usted que se deberían mantener y que tienen evidencia robusta como para ser mantenidos? Mirá, todavía en el proceso de transición que arrancamos con Carlos el día de hoy, no hemos tenido oportunidad de profundizar en eso. Pero si tú me preguntás a mí cuál me gustaría, bueno, Barrios sin Violencia es un proyecto que me gustaría que continuara. El PIA, Proyecto de Integración Asistida, que es un proyecto que lo estamos llevando en conjunto con el MIDES y que la Universidad de Montevideo lo está, es un piloto, pero la Universidad de Montevideo lo está de alguna forma controlando o verificando los datos que van surgiendo y que tiene que ver con darle una tarjeta Uruguay Social con un monto de dinero y una tarjeta para colectivo, urbano o suburbano a la persona una vez que recobra la libertad. Los primeros datos que surgen de este trabajo, que todavía el piloto no ha finalizado, son bastante alentadores. Nosotros lo hemos dicho públicamente en algún medio, de que han logrado bajar más o menos un 24% la reincidencia en el primer mes. Es un piloto. Lógicamente que ese piloto hoy creo que llega a 500 personas. Lo normal sería que si la medición que está haciendo la Universidad de Montevideo da bien, el día de mañana vos tengas la oportunidad de ir al Parlamento a golpear la puerta y decirle, bueno, mirá, hoy con este piloto que le llegamos a 500 personas logramos bajar la reincidencia en tanto. O sea que funciona. Sería bueno que nos dieran más presupuesto para poder llegarle a muchos más. Pero esos son el tipo de trabajos y de proyectos que me parece que deberían continuar. El MIDES tiene unos proyectos muy interesantes con chacras, donde también van personas que recobran su libertad, que no tienen para dónde ir, y en lugar de estar en la calle, van a estas chacras que albergan unas 25 o 30 personas, donde tienen asistencia social, psicólogos, donde aprenden de vuelta cuestiones que para vos y para mí son normales, como es tender la cama, lavar la ropa, cepillarse los dientes, cocinar, cosas básicas que estando en reclusión muchos años la perdieron. Entonces ahí los vuelven a ayudar a encauzarse en esos aspectos, ayudan a armar un currículum y a que puedan después empezar a trabajar. No todo el foco de los proyectos está puesto en el Ministerio Interior. Hay muchas cosas que están en el Ministerio de Desarrollo Social o en el Ministerio de Trabajo, en INEFOP, en la UDELAR, en la UTU, y que por eso es importante el rol que juega en este caso un ministro de generar la interacción con otros organismos para hacer estos abordajes. Hay algunos proyectos que dependerán de la continuidad de Carlos Negro, otros que tendrá que hablarlos con el futuro ministro de Desarrollo Social o con otros ministros. Quería consultar además por los datos que aparecen. Esta vez no se colocó información detallada sobre las causas de los homicidios, como sí se había hecho en otras oportunidades, e incluso siempre se decía que la mayoría de los homicidios están vinculados al crimen organizado y al enfrentamiento de bandas. ¿Esto ha cambiado? ¿Por qué han decidido excluir esta información? Y
Entiendo, había en su momento hasta una discusión entre Rogido y el observatorio vinculado justamente a esta situación. ¿Cómo se saldó esa discusión? No se excluyó de la presentación, todavía no se terminó de confeccionar la nueva categorización, digamos, de los homicidios. Está la vieja, la nueva no está pronta, nos pidieron del observatorio poder entregar los fines de la semana que viene y principios de la otra, entonces nosotros tomamos la decisión de aguardar para poder presentar las dos categorías, la vieja, que nosotros dijimos que la íbamos a ir presentando, y la nueva. Una vez que el observatorio nos presente esa categoría, naturalmente que la vamos a estar informando. Lo que nos dicen del observatorio es que hubo una demora por dos motivos. Una, porque el director del observatorio estuvo casi 2 meses con licencia médica, y por otro lado, porque gran parte del personal de trabajo estuvo abocado a la tarea de auditoría que se hizo con el INE, y por lo tanto no dieron los tiempos para poder presentarlo en esta oportunidad. Buenas tardes, Paula Ojeda del País. Una duda cortita y aclaratoria nomás. Quería preguntar sobre los índices de aclaración, que confirmen bien a qué se refieren, si es con personas imputadas o identificadas, y también la confirmación de si siempre fue igual, digo, para comparar con los datos anteriores, del nivel de aclaración de homicidios, a eso me refiero. El nivel de aclaración de homicidios es siempre el mismo, la tabla de comparación es la misma. Nosotros por eso cuando a veces presentábamos algunas gráficas poníamos lo que está aclarado, cerrado judicialmente y lo que hay avance. Claro, a raíz de eso. Lo que estamos presentando a cada aclaración es lo que está cerrado. Y por eso es comparable, pero un dato no menor. Si vos comparás el año 2024 con todo el resto de los años, al resto de los años le estás dando una ventaja. Porque el año 2022 tiene 2 años más por delante donde se siguió trabajando y declarando homicidios el año 2022. Entonces la comparación, que ahí también en algún momento de la discusión política hubo alguna picardía al respecto, si vas a comparar tenés que comparar todos los años anteriores a años cerrados. Es decir, cómo cerró el 2022, cómo cerró el 2023, cómo cerró el 2024, cómo cerró el 2017. Porque si me vas a comparar 2017 en su evolución al día de hoy con 2024 al día de hoy, y el 2024 corre con desventaja. Pero aún así, los datos de cierre del 2024, como yo decía, son muy buenos en comparación con los cierres de los últimos, yo te diría, casi 7, 8 o 9 años, que cerraban en un promedio de entre un 48 y un 52% de esclarecimiento. Después iban mejorando, pero el cierre era más o menos en esas cifras. No, quería hacer una consulta, quizá no sé si para el ministro o para Zambulla, que tiene que ver con los barrios intervenidos que el Ministerio tiene hace tiempo y en específico la situación en Cerro Norte. Continúa una lucha ahí entre dos clanes. Hace 2 días mataron a un joven de 18 años. ¿Cómo se viene dando esa intervención del Ministerio que a su vez coincide con Cerro Norte? Justo es uno de los barrios donde trabaja también los interruptores de violencia. Sí, nosotros en este momento tenemos 2 barrios intervenidos. Marconi, donde hay presencia policial las 24 horas, con un equipo geo y blindado, y como vos decís, una zona del Cerro Norte. Me parece importante no estigmatizar todo el Cerro Norte, porque en definitiva el problema está dado en 3 o 4 cuadras, en donde están conviviendo 2 grupos criminales, que son los que mantienen la disputa entre ellos. Y ahí también tenemos presencia las 24 horas. Y ese trabajo va a continuar. Nosotros cambiamos el concepto aquel de saturación de los barrios por la intervención y creemos que nos ha dado buenos resultados. Obviamente en algunos lugares se necesita más tiempo, en otros ha sido más rápido. La Cruz de Carrasco fue un ejemplo, Villa Española se intervino, La Chancha, Nueva España, varios barrios que estuvieron intervenidos en su momento. Logramos de alguna forma bajar muchísimo los niveles de violencia y hoy prácticamente no son noticias. Entonces hoy los focos los tenemos concentrados tanto en Cerro Norte como en Marconi. Y en definitiva, la intervención cambió el concepto, porque ahora cuando intervenimos nosotros además aterrizamos con otro montón de instituciones a las que les golpeamos la puerta para que también vayan, a través de convivencia ciudadana, barrios sin violencia, nos sentamos a hablar con los CAIF del barrio, nos sentamos a hablar con las escuelas públicas, con los liceos que hay ahí, y tratamos de generar una interacción importante porque entendemos que es la única forma de bajar esos niveles de violencia. También la evidencia internacional indica que la única forma es tener presencia policial, no hay otra. Por lo menos los trabajos académicos que a veces me acerca a Sanjurjo para que yo lea,
indican de que en los países donde han logrado bajar de forma importante los homicidios o la violencia ha sido porque está la policía presente y están las instituciones públicas con mucho músculo ahí traccionando. Y Uruguay tiene una ventaja que a veces no tienen muchos otros países donde tienen niveles de violencia altos, que en Uruguay, en estos barrios, ya hay instituciones públicas ahí. Porque tenés un hospital, porque tenés una policlínica de ACE o de la Intendencia, o un CAIF, o una organización privada, pero siempre hay algo referente en el barrio que te ayuda en ese sentido. Y después volvemos a lo del principio, hay que tener paciencia. Acá no hay recetas mágicas y hay que seguir trabajando y traccionando, entiendo yo, en este mismo sentido que se viene haciendo en base a esta estrategia de enfoque dual.